Abrimos el archivo pretoriano en este mes de julio para continuar con la lectura de Valerio Máximo. Empezamos el libro octavo, capítulo 1, que se titula Sobre los motivos por los que acusados de delitos infamantes fueron absueltos o condenados. A fin de sobrellevar con mayor ecuanimidad los inciertos resultados de los juicios, recordemos ahora por qué motivos fueron absueltas o condenadas algunas personas que eran el blanco de las envidias. Y aquí Valerio Máximo empieza con un apartado que se llama absueltos. Después de haber sido condenado por el rey Tulo bajo la acusación de haber dado muerte a su propia hermana, Marco Horacio apeló ante el pueblo y fue absuelto. De ambos, rey y pueblo, a uno lo movía la atrocidad del crimen, al otro el motivo que le indujo a cometerlo, ya que consideraba el pueblo que el indecoroso amor de la muchacha había sido castigado antes con severidad que con impiedad. Así pues, al quedar exculpada de un grave castigo, la diestra de aquel hermano pudo saborear tanta gloria derramando la sangre de un familiar como antes derramando la de sus enemigos. Si en aquella ocasión el pueblo romano se comportó como celoso defensor del pudor, más adelante se comportó como un juez más indulgente de lo debido. El tribuno de la plebe Libón había acusado duramente ante la asamblea a Servio Galba, ya que siendo pretor en Hispania había exterminado a un gran número de lusitanos, faltando así a su palabra. Marco Catón, ya entonces de edad muy avanzada, había respaldado la acción del tribuno por medio de un discurso que después introdujo en sus orígenes. El acusado nada adujo en su favor, y entre lágrimas encomendó al pueblo, a sus hijos pequeños y al hijo de Galo, pariente suyo. Aquella acción tranquilizó a la asamblea, y quien poco antes iba a ser condenado unánimemente, apenas tuvo luego un voto en contra. Así pues, fue la compasión y no la justicia la que presidió aquel juicio, dado que la absolución que no había podido concederse a su inocencia fue finalmente otorgada a la consideración que suscitaban sus hijos. Muy parecido es el ejemplo que sigue. Cuando más vivo era el desprestigio que sufría Aulo Gavinio, fue sometido a votación ante el pueblo por parte de su acusador Cayo Memio. No parecía que hubiera esperanza de salvación, pues la acusación aportaba pruebas contundentes, en tanto que la defensa se apoyaba en unos argumentos de muy poco peso. A ello había que sumar que los jueces, furiosos de cólera, deseaban fervientemente que aquel hombre fuera condenado. Ya tenía ante sus ojos al ujier y la prisión, cuando la intervención de la propia fortuna ahuyentó todos sus recelos. En un arrebato de desconsuelo, Sisenna, hijo de Gavinio, se postró, suplicante, a los pies de Memio, tratando de hallar un refugio en medio de aquella zozobra, precisamente de donde había partido toda aquella tempestad. El arrogante vencedor le lanzó una mirada siniestra y lo apartó de sí, dejándolo con el anillo fuera de su mano y tirado unos momentos en el suelo. Bajo la música, parece ser que arrojar los anillos al suelo era un síntoma de dolor y humildad. Subo la música. Aquel acto llevó al tribuno de la plebe Lelio a decretar, con el beneplácito de todos los presentes, el perdón para Gavinio y a pedir que quedara constancia de que no conviene abusar insolentemente de los momentos de prosperidad, como tampoco rendirse antes de tiempo ante la adversidad. Algo que resulta igual de evidente en el ejemplo que viene a continuación. Publio Claudio, una deshonra, no sé si mayor para la religión o para la patria, pues si de aquella menospreció un antiquísimo ritual, de esta perdió una hermosísima flota, fue expuesto a las iras del pueblo y cuando ya se creía que de ninguna manera podría escapar al castigo que merecía, se libró de la condena gracias a un inesperado aguacero. En efecto, tras interrumpirse la causa como por intervención divina, no se creyó conveniente reanudarla. Así pues, de igual modo que aquella inclemencia del mar le había originado su condición de reo, otra inclemencia venida del cielo le trajo la salvación. Bajo la música de nuevo, Publio Claudio Pulcro, este señor, es el de los pollos. El de si no quieren comer, que beban, ese. Subo la música. Por una suerte similar, la castidad de la vestal Tuccia, oscurecida por el nubarrón de la infamia, se libró de la acusación de incesto. La Virgen, absolutamente convencida de su inocencia,
probó a buscar esperanza de salvación en un argumento muy arriesgado. Cogió una criba y dijo: «Oh Vesta, si es cierto que he llegado siempre hasta tus sagrados altares con mis manos puras, haz que con este utensilio pueda sacar agua del Tíber y llevarla hasta tu santuario». La propia naturaleza cedió ante aquellas súplicas de la Vestal, expresadas con tanta audacia y temeridad. También Lucio Pisón, acusado por Lucio Clodio Pulcro de haber infligido graves e intolerables ofensas a los aliados, se libró del trance de una muerte segura gracias a un hecho fortuito. En efecto, en el momento mismo en que se le iba a comunicar la triste sentencia, cayó una repentina tromba de agua. Pisón, que se hallaba postrado en el suelo besando los pies de los jueces, se llenó el rostro de barro. Aquella escena tornó en clemencia y magnanimidad la severidad que había presidido todo aquel proceso. Ciertamente consideraron los jueces... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.